Hoy vamos a ver qué fue lo que existió debajo de las arenas que descubrieron esos audaces hombres que vimos la vez pasada en la tierra de Mesopotamia. Siempre que hemos hablado de la antigüedad y de los hallazgos arqueológicos, hemos dicho que todo conocimiento en arqueología es provisional, porque siempre puede descubrirse algo mucho más antiguo que revalúe toda la idea que se tenga de un pueblo, de una civilización. Así que temporalmente creemos tal cosa mientras las excavaciones y los hallazgos no nos digan lo contrario o nos den una perspectiva diferente. Esto sucedió cuando todos estos hombres delirantes, apasionados, aventureros, descubrieron el mundo oculto bajo las arenas de Mesopotamia. Después de que Caldaway descubre Babilonia, después de que descifran las tablillas cuneiformes, después de que descubren la biblioteca de Nínive, después de que encuentran a Nínive misma, después de todo esto, después de que se encuentra una cantidad de historia que solamente tenía un registro para Occidente en la Biblia, después de que se encuentran todas estas excavaciones, la idea que Occidente tenía de la antigüedad era que la antigüedad empezaba con los griegos, que los griegos se habían inventado las ciudades, que los griegos habían nombrado todo, mejor dicho, hasta la moda de andar a pie, todo se les atribuía a ellos. Entonces resulta que ahora, con el descubrimiento de 4000 años anteriores de historia, con el descubrimiento de Sumeria, de Acadia, de Asiria, de Babilonia, completando todo este cuadro con el descubrimiento de las tablillas, de los ladrillos, de los zigurats, de los grandes templos, entonces se descubre que la antigüedad es mucho más antigua. Es más, los griegos terminan siendo los más recientes, junto con los romanos, de los pueblos de una muy remota antigüedad, que venía existiendo desde épocas muy anteriores a la conciencia occidental de la existencia de estos pueblos. Como duraron en el olvido tanto tiempo, entonces solo hasta ese momento se cae en cuenta que hay una cantidad de pueblos que vinieron antes y que las civilizaciones, como nosotros las conocemos, son muchísimo más antiguas. Esto cuestiona toda la idea de la antigüedad, cambia todo lo que se creía, pone a todo el mundo a investigar entonces cómo era el mundo, si no es como lo habíamos visto solamente a partir de los griegos, porque como los griegos son los que van a construir los pilares para Occidente y no los persas. Acuérdense que hubo una batalla en la cual los griegos ganaron, que definió que fuera Grecia y no Persia quien influenciara a Occidente. Si no, conoceríamos estas historias de sobra, porque el imperio persa tuvo que ver con todas ellas. Pero como fue por el lado de los griegos que no la contaron, entonces todas estas historias quedaron convertidas en lejanas referencias. Entonces ahora hay que organizar esto. Entonces, para los estudiosos del tema y para los estudiantes del mundo entero, se les armó un lío grandísimo para tratar de entender este galimatías entre sumerios, acarios, asirios, entre caldeos mesopotámicos, mejor dicho, eso babilónico, eso qué es, con qué come, bueno, no, entonces se volvió una cosa muy complicada, y cuando usted le estaban echando ese cuento en un momentico que iba al baño, ya estaban en otra civilización y ya había desaparecido la anterior y ya le han destruido las ciudades. Usted dice, pero ¿cómo a esta velocidad esto qué quiere decir? Pues resulta que en este tiempo, cuando descubren todo esto, entonces van organizando la cosa de la siguiente manera. Van organizando que las civilizaciones han surgido alrededor de los grandes ríos, que es alrededor del agua que surgen las civilizaciones, y es por el agua que existen las culturas. Eso sí, mejor dicho, sigue siendo válido hoy día, tanto como lo era entonces. Alrededor del Nilo surge toda la civilización egipcia, alrededor del Tigris y el Éufrates surge los pueblos de la Media Luna, alrededor del río Amarillo surge la civilización china y alrededor del Ganges surge la civilización hindú, en lo que se conocía como el mundo antiguo. Entonces hay dos polos de desarrollo grandotes, que son el del Tigris y el Éufrates, que es la Media Luna fértil, que es todo esto, son los dos ríos que desembocan en el Golfo Pérsico, que nacen en Turquía y que atraviesan todo el territorio de Irak. Y por el otro lado estaba todo el Nilo, y Egipto está unido al Medio Oriente
por el Sinaí, por la península del Sinaí, que es como un conito que pega, un pedacito de cono que pega el continente africano con el continente asiático, por el punto más delgadito que es el Sinaí. Ese punto delgadito era el único punto vulnerable de los egipcios, porque los egipcios tenían su civilización era hacia adentro, hacia el desierto, hacia el Nilo Azul, hacia Nubia. Ahí era donde era muy grande el imperio, en el delta del Mediterráneo. Ese era lo más remoto del imperio egipcio. El imperio egipcio era mucho más poderoso abajo. Donde el imperio egipcio era muy poderoso, no se podía llegar fácilmente porque el desierto lo rodeaba por todas partes. Entonces usted no pasaba por allá, mira, pasaba por Egipto y de pronto me encontré. No, usted allá no, por allá no pasa. Allá tiene que llegar y tenía que atravesar todo el desierto y el mar, y era una cosa muy complicada. Entonces esa situación de aislamiento histórico permitió que los egipcios tuvieran la suficiente paz para durante 27 siglos desarrollar el concepto de la inmortalidad y toda su cultura, pero esa es una cultura agrícola, es una cultura basada en los ciclos de crecimiento y de sequía del Nilo para poder cosechar. La cultura de Mesopotamia es una cultura urbana, allá es donde se inventan los conceptos de ciudades. Entonces, porque la gente pensaba que la polis, en la ciudad, era el invento griego de la polis. El invento griego es la manera como estaban estructuradas las ciudades griegas, pero las ciudades existían desde Sumeria, desde los primeros tiempos, y existían en Mesopotamia. Entonces, por un lado hay un bloque grandote que es el Nilo, cierto que es toda la civilización egipcia, y por el otro lado hay otro bloque que es la medialuna fértil, el valle entre el Tigris y el Éufrates. Si usted viene de Arabia y ha atravesado toda la península arábica, que es uno de los desiertos más grandes, Arab significa desierto, y se encuentra con la medialuna fértil, ¿no le parece maravilloso? Eso queda muy divino, porque entonces ahí se puede cultivar. Las condiciones de vida eran muy difíciles, los pueblos eran nómadas, porque vivían en territorios que no se podían habitar todo el año, usted tenía que andarse moviendo por ahí, porque de ahí no se podía alimentar todo el año. Entonces, alrededor de los dos ríos del pueblo de la Mesopotamia y del Nilo surgen los dos grandes imperios. Y los pueblos que quedan en la mitad, que transigran de un lado para otro, se convierten en comerciantes y en corredores de estos dos grandes focos de civilización. O sea, el mundo quedaba en Mesopotamia y en Egipto, y los demás iban de para allá o de para acá. Entonces siempre, a lo largo de la historia humana, los pueblos que viven en condiciones más difíciles han tendido a buscar aquellos lugares donde la vida tiene mejores condiciones, donde fluye la riqueza, el agua y las posibilidades de supervivencia son más altas, y esto desde el año 4000 hasta la actualidad. Entonces, en aquella época eran nómadas y se acercaban hacia los grandes centros de civilización, y hoy pues vienen del tercer mundo y se acercan hacia los grandes centros de civilización, para lo mismo, para comer. Entonces, básicamente es lo mismo, o sea, una cantidad de pueblos en condiciones de subsistencia imposibles se acercan a los centros donde la supervivencia es mucho más fácil y hay mejores condiciones para todos, pues es así de sencillo. Entonces, era mucho más difícil ir a Egipto por toda la barrera del desierto, van a llegar a la medialuna fértil. La condición de la medialuna fértil, el hecho de quedar en un valle, de tener pocas inclinaciones, de no estar, digamos, tan aislada como sí estaba Egipto del resto del movimiento de los pueblos, hace que sean muy inestables los imperios allá. Entonces, cada ratico hay un imperio allá, y ese imperio es sometido por otro, y vuelve y resurge, y otra vez aparece otro. Entonces las culturas se suceden unas a otras, y los imperios se suceden unos a otros en la misma zona, unos más para allá, otros más para acá, pero en la misma zona. Por eso el seguimiento de los pueblos de la medialuna fértil es sumamente difícil, porque no tiene continuidad. Ninguno de esos pueblos ha tenido la continuidad para decir yo fui imperio durante tanto tiempo. Todos lo fueron alguna vez, a todos los destruyeron alguna vez, y la mayoría se rehabilitaron y lo volvieron a hacer otro ratico. Alguna vez habíamos dicho, cuando estábamos hablando de los Balcanes, que en los pueblos balcánicos todos habían sido imperio durante 2 semanas y cada uno reclamaba el derecho a esa tierra por haber sido 2 semanas imperio allá.
Pues esto, como es tan antiguo, todo el mundo fue imperio alguna vez, pero por ahí unos 1000, 2000 añitos, porque son imperios, digamos, mucho más, son pueblos muchísimo más antiguos. Entonces todo el mundo aquí alguna vez estuvo en ese valle, y todo el mundo alguna vez tuvo alguna forma de hegemonía en ese valle. Entonces, si usted va a alegar la legitimidad histórica, pues ahí sí le toca que el huevo o la gallina que fue primero, porque dígame. Entonces todo el mundo estuvo ahí en alguna ocasión. Por eso, por la inestabilidad de los pueblos, porque todo el mundo bajaba a tomarse el valle y se lo tomaban. Entonces por eso es muy difícil establecer una continuidad que Egipto sí tuvo de manera ininterrumpida durante 27 siglos. Por eso podemos rastrear todas las dinastías de los faraones, y en cambio tenemos que cambiar de imperio cada vez que estamos hablando de una nueva época en la legendaria y milenaria Mesopotamia. Como no podía existir una continuidad de pueblos ahí, porque cada uno, ¿por qué no podía existir? Porque cada ratico llegaba otro y derrotaba al que estaba allí. Ahora, como estos pueblos estaban permanentemente asediados por la presencia de pueblos nómadas que venían de Irán, que venían de Anatolia o que venían de Arabia, eran como las rutas de donde más frecuentemente aparecían. Cuando usted estaba allá y llegaba un invasor, generalmente esos pueblos tenían esclavos o tenían poblaciones sometidas. Entonces las poblaciones sometidas estaban pendientes a ver quién ganaba, ahí él se veye, ahí cómo voy yo. Entonces eran fáciles de someter, porque sencillamente si uno de los dos se mostraba victorioso o más poderoso que el otro, pues los pueblos de adentro lo apoyaban a ese. Entonces por eso es que los sometimientos eran realmente rápidos, porque la población no tenía un bando así muy concreto, como en las épocas en que se dieron las guerras entre Cartago y Roma. La población de la península ibérica estaba ahí pues mirando a ver qué tal, y unos estaban con los cartagineses y otros con los romanos, cuando eso todavía no se sabía y quién iba a hacer qué. Entonces hay toda una mirada de esto que la gente está tratando de poblar, estas tensiones entre los pueblos sedentarios y los pueblos nómadas que fueron invadiendo a los pueblos sedentarios, fueron creando la civilización, así se fueron creando, unos sobre otros. Entonces estos son capas y capas y capas de pueblos yuxtapuestas, muchas veces simultáneas, muchas veces sucesivas, y luego desapareció una y otra vuelve y aparece, y por eso a uno los babilonios vuelven y le aparecen cuando ya los habían destruido, y uno, pero ¿cómo? Pero no los habían destruido ya, y bien vuelven y aparecen. Segundo imperio babilónico, y no, pero ¿cómo segundo? Entonces, por eso es que esta parte resulta tan confusa, porque por un lado son pueblos corredores que están entre lo que es el foco de civilización de Mesopotamia y lo que es Egipto. Entonces, ¿qué significa que esos pueblos sean corredores? Significa que todos los pueblos que quedan en el intermedio, que son los que les va a tocar el Valle del Jordán, todos estos pueblos, que son los cananeos, ellos aparecen más tarde además, digamos, de los que primero tenemos noticias son los sumerios, y luego van a venir los acadios, y luego van a venir los asirios, pero y los iranios, los pueblos iranios, digamos más o menos, hasta donde tenemos las fechas ahora, más o menos, los sumerios son por ahí del año 4000, 3500, los egipcios son del 3500, y los acadios arrancan del 3000, del 2000, y los iranios aparecen en el 2500, digamos, hay una oleada hacia los años 3000 y 4000, que es como la que primero identificamos. Otra oleada hacia los años 2500, que es la de los iranios. Y los pueblos fenicios, los cananeos, los hebreos, más o menos los ubicamos hacia el año 1900 antes de Cristo. Esos son fechas tentativas perfectamente provisionales, y mañana puede aparecer el hueso o el zapato que nos diga que no. Entonces, digamos, aparecen en diferentes tiempos. Y hay unos pueblos que quedan alrededor que son como, digamos, como periféricos a la medialuna, que se llaman los gutíes, que se cree que ellos son en los orígenes del pueblo kurdo. Entonces, que el pueblo kurdo está allá desde que el mundo es mundo, y por eso su lucha por un Estado nacional es una cosa que tiene una reivindicación histórica muy, muy antigua. Entonces resulta que ahí se van encontrando todos estos pueblos, y los pueblos que van a quedar en el Valle del Jordán
Los pueblos que corresponden a lo que hoy es Líbano, a lo que hoy es Siria, a lo que hoy es Israel, a lo que hoy es Siria, lo que es Siria misma, todo lo que queda entre Egipto y Mesopotamia, son pueblos que van a estar en la tensión de estos dos focos de civilización. Cada uno de ellos va a ser, digamos, no van a lograr una cultura hegemónica ni un imperio porque están al lado de dos imperios muy grandes. Entonces van a gravitar alrededor de estos dos polos de civilización en su tiempo y van a ser pueblos comerciantes. Cananeo significa comerciante, porque lo que pueden hacer es llevar y traer los cedros del Líbano, van a ser importantísimos en la construcción de todos los grandes monumentos, de todo esto y de las ciudades y todo. Entonces lo que van a hacer es comerciantes de un lado para otro y así se van a conocer. Entonces, entre el comercio que empieza a existir por todos estos pueblos que quedan en la mitad, entre las invasiones que periódicamente llegan a los pueblos que se han logrado establecer en la media luna, pues la diversidad de pueblos que se van mezclando unos con otros es muy grande. Entonces, allá la diversidad es tremenda. Entre todos estos pueblos hay unos que tienen una lengua común. Entonces, se decía que Noé una noche se emborrachó y que él tenía 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, y que una noche se emborrachó y 2 de los hijos se pusieron a tomarle el pelo y no fueron solidarios con él, y uno sí, que fue Sem. A Sem le dio la descendencia de su estirpe, y los que descienden de Sem se llaman semitas, pero en realidad se le conoce como semitas a una familia lingüística, es decir, a una familia que habla, que no son necesariamente parientes, pero sí hablan una misma lengua, como pasa en Sudáfrica con los bantú, que los bantú son un combo de pueblos muy distinto y muy grandote, pero todos hablan una lengua de origen bantú. Entonces, esta gente todos son distintísimos, vinieron en diferentes lugares, pero hablan una lengua que tiene los mismos, digamos que tiene una cantidad de cosas comunes que se llaman las lenguas semitas. Entonces, desde ahí dijeron que estos pueblos son los semitas, y dentro de esa clasificación están tanto los árabes como los hebreos, porque son pueblos que hablan lenguas semitas. Entonces, aquí la cosa resulta sumamente confusa de narrar, pues porque está todo el mundo, es como tratando de organizar en una fiesta quién es quién ahí, ¿ve? Entonces, pues es muy difícil y por eso es tan confuso, digamos, no es despiste de la gente que no logre entender esto, es que esto es confuso en sí mismo, porque son muchísimos pueblos que están allá. Entonces, cada uno de esos pueblos echó un cuento que fue el que quedó. Cada uno de esos pueblos dio, digamos, unas bases fundamentales. Entonces, los sumerios contaron el cuento de la escritura, que eso ya, que con eso nomás quedaron muy divinos. Entonces, con la escritura, la frágil memoria que podría hacer olvidar todo lo que los hombres habían descubierto, va a quedar consignada para siempre, y este invento es lo que hace que nosotros llamemos de ahí para adelante historia a los pueblos y de ahí para atrás prehistoria de los pueblos. Es decir, si nosotros estableciéramos una escritura ante una categoría, diríamos que era la preescritura y la posescritura, pero le decimos historia. Entonces, antes de esa vaina, eso era prehistoria, los huesos, ¿sí? Y luego la historia. Ahora, ahí hay un bache tenacísimo porque la gente se estaba montando en los árboles, tenía un hacha, un palo y un hueso, y al otro día, ¡pin!, la rueda. Y uno dice, pero ¿y a qué hora se bajaron de los árboles, hicieron la rueda y todo eso? Ahí hay mucho misterio todavía, mucho chisme por averiguar. Pero los sumerios desarrollaron la escritura, desarrollaron la rueda, desarrollaron el ladrillo. Y los ladrillos fueron los que hicieron posibles las construcciones de las ciudades, el concepto de urbanismo de sumerio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace una ciudad de ladrillo y se la destruyen, pues vuelve y la hace, porque el ladrillo es muy fácil de volver a pegar. Por eso se pudieron reconstruir las ciudades en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque eran de ladrillo. Mientras que los grandes monumentos, como los templos egipcios, fabricados de esas piedras tan impresionantes, no eran fáciles de reconstruir después de una destrucción. Afortunadamente no la tuvieron. Pero esta gente sí la tenía porque todo el mundo pasaba y la montaba, y ¡tin!, le derrumbaban lo que tenían y ponían otra cosa encima. Entonces el ladrillo permitió la construcción una y otra vez de ciudades sobre los mismos asentamientos.
Y por eso es que nosotros, ahora, por eso son tan difíciles de rastrear, porque el ladrillo también, con el tiempo, no tiene esa duración del mármol griego ni de la gran piedra que tenían los egipcios. Pero por el otro lado, permitía la fácil reconstrucción de las ciudades, y es de lo que están hechas las ciudades hoy, de lo mismo que estaban hechas en Mesopotamia, de ladrillo. Fueron creando sus ladrillos. Los sumerios ya dejan una civilización muy grande montada ahí, porque los sumerios dividieron el año en 12 meses, y ellos fueron los que empezaron a tener la división del tiempo que hoy conservamos. Ellos empezaron a contar el tiempo como hoy lo contamos, y de eso hace 4000 años antes de Cristo, entonces calcule. Entonces a los sumerios nosotros les debemos una gran cantidad de cosas, porque ellos sentaron las bases de lo que fueron las civilizaciones. Ellos no fueron aniquilados, simplemente fueron desapareciendo, fueron mezclándose con otros pueblos y asimilando las influencias de muchos otros pueblos, y por ahí como a los 2500 años se dejaron de considerar sumerios, pero no era que nadie los sacó de ahí. Ellos lo que hicieron fue, el año lo dividieron en 12 meses, el día en 24 horas, la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos y la semana en 7 días, ahí como la ve. Y se inventaron la rueda y el ladrillo, dígame más. Y la escritura, ahí quedaron los sumerios listos, o sea, ya quedaron listas las civilizaciones. Entonces, ellos son los que sientan estas primeras bases. Y cuando usted mira el reloj, mire ahí los sumerios, los 60 segundos y los 60 minutos, ahí los sumerios en el reloj. Después, con el tiempo, estas cosas se hicieron más precisas. Pero el cuento estaba echado desde los sumerios. Entonces, ellos son como los primeros que van a hacer todo esto. Ellos tenían ya la rueda y todo, y con eso pues podían construir las grandes ciudades y tenían todos sus templos y sus adoraciones. Y después van a llegar los acadios. Y los acadios ya van a ser, digamos, los primeros imperios. Después quiere decir encima. O sea, que usted llega y como una lasaña, trin, usted está poniendo la carne y encima le queda el queso y encima le queda la pasta. Y van haciendo es una lasaña. Entonces, después quiere decir encima, pin, llegan los acadios. Y los acadios son los primeros que van a lograr, digamos que van a crear un imperio en la medida en que van a someter a otros pueblos distintos de ellos mismos, o sea, que es diferente de los egipcios, que fueron expandiéndose y expandiéndose, pero eran el mismo pueblo. Estos van a someter a otro poco de pueblos distintos de ellos, que estaban allá, y les van a dar unas leyes de tolerancia y de tributación, que los van a convertir en, digamos, en que van a dar sumisión a un imperio. Por eso es que nosotros pensamos que, decimos hasta ahora que ese es el primer imperio, como imperio que llaman, el imperio acadio, que era el de Sargón, y era el de los primeros de la Acadia, que hacen los que van a dominar los otros pueblos. A todos estos pueblos, en 1781, un alemán que se llamaba August Ludwig von Schlosser, los llamó semitas por la lengua y por la descendencia de Sem. Pero en realidad son muchísimos pueblos los que están bajo esa categoría. Y los acadios empezaron con el primer imperio, ya teniendo la rueda, el ladrillito y cositas bien divertidas, entonces se hicieron un imperio chévere por ahí, y así empezaron las sucesiones de los pueblos de la Media Luna, que vamos a seguir viendo después. Existe una tira cómica que se llama Asterix y Obelix, un maravilloso legado que dejaron Goscinny y Uderzo, dos franceses, siendo Goscinny el guionista y Uderzo el dibujante. La historia de Asterix y Obelix, que son dos galos, la historia de la resistencia de una pequeña aldea gala durante 250 años al asedio romano, que además es cierto que sí hubo una resistencia gala de esa manera, esos galos eran celtas. A través de la historia de Asterix y Obelix, que son los galos que están resistiendo la dominación de los romanos, este cómic, que es muy célebre, hace un tratado sobre la antigüedad, la cosa más valiosa, divertida, fantástica y con el humor más impresionante que uno se imagine. Entonces es una manera muy divertida de abordar la antigüedad. Y ellos van mostrando todos los pueblos que les tocaron en su tiempo. Entonces una vez cuentan que están por Mesopotamia. Obviamente cuando ellos llegan a Mesopotamia, todos los pueblos de los que estamos hablando todavía existen, se llaman distinto, pero todavía existen. No es que desaparezcan, sino que se van mezclando con otros que van llegando. Entonces van caminando por el desierto común y corriente, y de pronto una mano de flechas, la cosa más impresionante, y dicen, pero un momentico, ¿esto qué es? Entonces les preguntan, ¿y ustedes quiénes son? Entonces dicen, somos galos.
se tenéis que excusaros, nos hemos tomado por acadios, nosotros los sumerios estamos en guerra contra ellos. Entonces, bueno, la próxima vez infórmate antes. Y siguen caminando, y de pronto llegan y tienen otra de flechas. Entonces dicen, ¿quiénes sois? Galos, tenéis que excusaros, nosotros somos los hititas que estamos en guerra contra los acadios. Y después llegan y se encuentran con otro pueblo y les disparan otra vez lo mismo, y dice, os tenéis que excusaros, nosotros pensamos que eran asirios, nosotros los asirios estamos en guerra contra los hititas, y así todos están en guerra contra todos, los acadios contra los sumerios contra los hititas, y todos les disparaban flechas a estos, hasta que encuentran unos perfectamente perdidos que son los persas. Dicen, nos hemos perdido en este desierto, ¿cómo salimos? Dice, sigue las flechas, y las flechas era todo el mundo dándose contra todo el mundo. Entonces dicen, en este desierto hay mucha gente. Entonces eso es un poco más o menos, digamos, el paso de Asterix y Obelix por la Mesopotamia, y tribus de acadios persiguiendo a los sumerios, de sumerios persiguiendo a los hititas, y de hititas persiguiendo a los asirios, era poco más o menos como era la cosa. Roshini y Uderzo lo dicen con mucho humor y con mucha alegría, pero eran pueblos sometiéndose unos a otros durante muchísimo tiempo por un mismo territorio que era el único parche donde había agua de toda esa zona de desierto. Entonces, pues cada uno iba dejando lo suyo. Después ya van a llegar, cada uno de estos pueblos va apareciendo ahí, y los últimos pueblos unos se van poniendo sobre otros, hasta que un día va a llegar un imperio que va a quedar con todos, porque los va a someter a todos, y esos van a ser los persas, pero eso ya es mucho más noche. Por ahora se están formando todos con todos. Entonces van a llegar después los amorreos, que como vienen de Occidente, en lenguaje egipcio, amorreo significa de Occidente. O sea que pueden haber venido tranquilamente de la Anatolia, haber venido de Arab, son semitas, y van a llegar allá, y estos tipos van a fundar una ciudad, que esa sí va a ser la propia de las propias, porque esta ciudad durante 14 siglos fue el corazón del mundo. Era, mejor dicho, la Nueva York de la época, era el Londres del siglo XIX, era el París de la Belle Époque, era la Austria, la Viena del Imperio Austrohúngaro, era el corazón del mundo. Se llamaba Babilonia. Entonces habíamos visto que primero le han llamado Babel, pero que los griegos, los judíos le decían Babel y los griegos le decían Babilonia, y la conocemos hoy como Babilonia. Babilonia era el centro del mundo. Mejor dicho, ahí empezaba y terminaba todo. La jugada era la esquina del movimiento, era Babilonia. Allá confluían todos los pueblos, y muchos, cuando los imperios siguen pasando por Babilonia, se destruyen unos a otros, pero siguen manteniendo a Babilonia como capital. Una y otra vez, Babilonia no va a dejar de ser capital, sino hasta que lleguen primero los griegos, cuando va a llegar Alejandro, y luego cuando ya lleguen los persas. Pero durante 14 siglos, Babilonia va a ser siempre la capital de la media luna. Y el esplendor de esta ciudad, lo frenética que era, hace que hoy día a los grandes centros de Occidente se les diga Babilonia. Alguna vez habíamos hablado que en la cultura rastafari se les dice, las comunidades rastas le dicen Babilonia, la Babilón, a las grandes ciudades occidentales que hoy son centros de civilización, porque representan lo que representaba la Babilonia de la época. Babilonia tenía estaba atravesada, la mitad de la ciudad estaba en un lado del Éufrates y la otra mitad estaba en el otro lado del Éufrates. Entonces muchas veces había que salir a campo abierto, la familia real, para llegar de un lado al otro de la ciudad, y eso los exponía a un grave peligro teniendo en cuenta la mano de invasiones que había aquí. Entonces se inventaron el primer registro que tenemos en la historia humana de una manera de pasar de un lado a otro de una ciudad, sin tener que atravesarla a campo abierto y exponerse, teniendo un río por la mitad. ¡El túnel! Desviaron el Éufrates, hicieron un túnel por debajo y así pasaban de un lado al otro, y los túneles todavía se hacen así, como los hicieron los babilonios. En el año aproximadamente 2500 antes de Cristo, estos ya habían hecho túneles y ya se pasaban las ciudades por debajo y se contaban los chismes. Esta gente se va a inventar una de astronomía. Ya desde hace mucho tiempo los sumerios eran astrónomos y eran matemáticos, pero estos van a ser súper especialistas y van a tener un dios que va a ser como, precisamente por la importancia de Babilonia, este dios va a ser muy reconocido, que es Marduk. Y Marduk es el que hablaba
a los astros, para que los astros empezaran a tomar las órbitas con el poema de Enuma Elish, que es donde él le va dando el orden a los astros para que asuman su lugar en el cosmos. Marduk va a ser adorado por todos, por la importancia de Babilonia, y Sigurat, los Sigurats eran los templos de adoración, y los templos de adoración, de ahí el más grande, el Sigurat de Marduk, el propio, era el que se llamaba Babel. Y la torre, como era tan grande, esto es un mundo muy plano y las columnas, las colinas son muy suaves, entonces cualquier cosa sobresale. Entonces una construcción de ese tamaño, en ese momento, parecía que fuera a tocar el cielo, y por eso le dicen la Torre de Babel. Como todos estos pueblos hablaban tantas lenguas tan distintas, la historia de los dones de lengua se asocia a la construcción del Sigurat de Marduk y a la adoración que tenían por él los babilonios. Todos los babilonios van a montar unas bases de civilización impresionantes, y en una piedra de diorito de 6 metros de altura se muestra a Hammurabi ahí humildemente mirando al sol, y se inventan un código fantástico. Eso lo van a descubrir hasta 1901, y ahí inmediatamente Pin se lo llevan para París y está en el Louvre. El código de Hammurabi, acuérdense que toda la antigüedad está en el Museo Británico o en el Louvre. Y entonces, este código reglamenta las cosas, establece el sistema contractual. El código de Hammurabi es el que va a reglamentar el uso de las tierras, es el que va a reglamentar el reparto entre los soldados, la construcción de canales, la promulgación de todas las legislaciones, la multiplicación de los funcionarios y las provincias, el correo, la instauración de correo entre provincias y capital, la aparición de las clases de los colonos, el freno al empobrecimiento de las familias campesinas, y va a regular la ley del talión. Es decir, va a establecer un sistema según el cual hay una compensación por una ofensa, para que la gente no se mate directamente. La gente antes se mataba directamente y ahora también, pero en el código de Hammurabi lo que dicen es que si usted, por ejemplo, ofendió a una mujer de una tribu, no hay necesidad de que toda la tribu se mate y que la mate y mate a toda su tribu, porque como para qué. Entonces se establece un sistema de compensaciones en el cual usted dona, por ejemplo, una cabra o un camello para reparar la ofensa del otro, y así no se extermina toda la tribu, porque imagínese, entonces no quedaría nadie para que hubiera contado de todas esas civilizaciones. Establece una forma de compensación que se basa en el hecho de que la gente reconoce que ha cometido una ofensa y está dispuesta a ofrecer una compensación por ella que los otros acepten. Esto es un sistema contractual que empieza a crear una legislación por encima del hecho de que si usted me corta un brazo, yo le corto el brazo, por el hecho de ojo por ojo y diente por diente, que deja a todo el mundo tuerto y ciego, y con eso funcionaron mucho las cosas. Entonces, si civilización es el sistema contractual, si civilización es la capacidad de negociar en casos de conflicto, establecer sistemas de compensaciones, seguir las palabras empeñadas y ser capaces de respetar los acuerdos que hemos firmado, estamos lejísimos de lo que esta gente llamaba civilización, porque en muchos de los conflictos de la actualidad prima la fuerza y prima la venganza y prima el asedio, antes que una relación de honor y de contractualidad como la que intentaba establecer en los tiempos de Babilonia el código de Hammurabi. Así que avanzar, lo que llaman avanzar en el sentido contractual, bueno, hay muchas cosas que están por verse todavía. Entonces, resulta que estos montan este código, esto ya es una legislación, y aquí ya tenemos todo un sistema contractual de relaciones al interior de Babilonia. Y Babilonia, como es la superciudad, pues el 90% de la gente de la Media Luna vive en Babilonia, y allá era donde estaba la acción. Entonces vamos viendo cómo se van apareciendo todas estas cosas alrededor de los centros de civilizaciones de los pueblos de la Media Luna. Cuando ya los babilonios tenían su tremenda civilización, y que esto va sumando lo que ellos traen con lo que ellos encuentran, porque ahí ya también hay gente que tiene cosas muy serias montadas. Ya tenemos la división de los años, tenemos la rueda, tenemos las ciudades, tenemos la desconcepción del imperio que nos dejaron los acadios, que eran la gente de Sargón.
Y ahora está toda esta codificación. Los de Babilonia, los conocidos van a ser los de la era de Nabucodonosor. Entonces, resulta que en esta época los pueblos empiezan a tener convulsiones y toda esa cosa, y después de esto van a llegar otros pueblos que les van a caer encima, literalmente encima, y que tenían fama de crueles. Esta era una época bastante áspera y tener fama de cruel ahí es como heavy. Entonces eran los asirios. Y dice, bueno, pero entonces, ¿por qué los asirios, que eran los de Nínive, de la capital de Nínive, y los que tenían además toda esa fuerza, por qué se consideraba que los asirios eran particularmente crueles y sanguinarios en una época donde todo el mundo a sangre y fuego pasaba a las ciudades? Porque en esa época las ciudades estaban amuralladas por grandes fortalezas. Babilonia lo estaba en ese momento y todo. Usted no podía, entrar a la fortaleza. Entonces lo que hacían era que los ejércitos rodeaban a las ciudades hasta que las ciudades aguantaran, las cercaban y hasta que aguantaran. Entonces la ciudad sobrevivía a los cercos en tanto tuviera provisiones. Cuando se le acabaron las provisiones, pues tenía que rendir. Eso no tenía mayor problema ahí. Pero usted no entraba a la ciudad, sino que esperaba tranquilamente a que la ciudad se rindiera por hambre. Eso pues era una salvajada, pero de todas maneras usted no entraba a la ciudad. Los asirios empiezan a desarrollar la tecnología para tomarse las ciudades, la tecnología de asedio. Es decir, todas las torres, esas torres donde usted las va montando, las escaleras, los fuegos que botaban, todo eso que es lo que permite que usted entre a la parte de arriba de una fortaleza y tome la ciudad, los troncos esos salientes que empujaban varios. Los asirios eran como los orcos en El Señor de los Anillos, tratando de entrar a las fortalezas de lo que antes había sido Rohan, cuando empiezan a asolar la Tierra Media y acaban con Isengard y entran a todas partes. Y si vio cómo la técnica de asedio de los orcos cuando van a entrar a atacar a todo el pueblo de lo que antes eran los elfos, de lo que era toda la gente de la Tierra Media, así atacaban los asirios. Entonces entraban a las ciudades con estos palos salientes y pasaban a cuchillo a la gente. Entonces por eso era que tenían tanta fama de terror, pero además ellos se inventaron otro sistema que es muy harto, que son las deportaciones. Entonces cuando una ciudad no se sometía a ellos, cogían un pedazo, una parte de la población de la ciudad y la mandaban lejos, a otra tierra, la desarraigaban, la desplazaban, la obligaban a salir, la hacían evacuar mediante el miedo y la intimidación, y la ponían en otra parte donde nunca pudiera ver a sus parientes y donde necesariamente se tendría que mezclar con el paso de los tiempos, y así la disolvían como pueblo. Esto generaba unos odios muy tenaces. Y entonces eso que hacían ellos fue lo que hicieron con los judíos, los romanos, con los chechenos, los rusos en la era de Stalin, con los armenios, los turcos a principios del siglo XX, con los boers, los colonos holandeses en Sudáfrica, los ingleses que los expulsaron desde la ciudad del Cabo hasta las tierras de Transvaal y Orange, y así todo el mundo ha hecho eso, muchos pueblos han hecho eso con otros pueblos, y eso genera unos niveles de odio muy grandes porque los desplazamientos destruyen el hábitat, la cultura y el tejido de las personas, y los atacan su memoria histórica y los vuelven fugitivos después de haber tenido una tierra. Eso hacían los asirios y por eso eran tan odiados. Y así como fueron de odiados, fueron y siguen siendo imitados, que es lo peor. Entonces, esa era, eran unos delicados ellos. Entonces, pues claro, les daban durísimo, durísimo. Y cuando pudieron destruir a Nínive, eso por ahí, mejor dicho, sal por encimita que nadie. Ya la destrucción de Nínive llegó a ser una cosa tan impresionante que solamente existían las referencias bíblicas, no más. Porque ya por el odio que todos estos pueblos desarrollaron contra los asirios. Entonces, y todos estos pueblos pues son caldeos, son babilonios, son sumerios. Entonces cuando los asirios pasaban y los destruían, volvían y arrancaban los babilonios. Entonces, como había tantos sistemas de sometimiento y todo eso, pues cada pueblo que estaba sometido estaba esperando a que el nuevo invasor lo liberara de los otros. Y por eso era que eran tan fáciles de someter, porque nadie realmente estaba con nadie, porque todas eran ciudades-estados.
no era que esto era, digamos, todo un combo, no, son ciudades-estados que son independientes entre sí y que se alían contra una tercera, como las ciudades griegas, cuando algunas se está viendo demasiado fuerte, se alían las otras para impedirlo. Y entonces esto era muy inestable por eso. En esta inestabilidad es cuando hay una primera gran deportación por parte de los babilonios, después de los asirios, después de que los asirios impusieron la moda, vienen los babilonios otra vez, y los babilonios van a deportar a la comunidad judía, y esa deportación es la primera diáspora, ahí se van a regar por el Mediterráneo, esa fue su primera diáspora, ahí es cuando se habla de las 12 tribus perdidas, que muchas no regresaron, las tribus perdidas de Israel, todo eso pasa durante el tiempo de los babilonios, con la modita que habían impuesto los asirios de deportar a los pueblos, y los judíos estaban esperando siempre que alguien los liberara de la denominación Babilonia, y los que los liberaron a ellos y les permitieron volver y digamos restauraron todo eso fueron los persas. Ya fueron los tiempos de Ciro y Darío y todo este combo. Entonces ahí pasaron todas esas cosas. Entonces por eso es que rastrear los orígenes históricos de un pueblo de estos es sumamente difícil, sumamente relativo y sumamente subjetivo. Porque cuando usted, ¿cómo puede probar? Cada uno estuvo en ese pedazo, sobre ese mismo ladrillo, en esa misma ventana y bajo ese mismo sol, en alguna parte de todos estos 5.000 años. Entonces usted llegar y establecer quién era quién ahí es mucho más difícil en esta región y en esta historia que en cualquier otra, por la cantidad de movimiento, porque es que esto era una zona agitada, aquí había acción, suspenso e intriga permanentemente, esto mucha miniserie. Entonces, por eso es que establecer la legitimidad en estas zonas es tan complicado. Y después de eso, ahora nosotros estamos en la zona de Mesopotamia, pero la región completa es la que cubre la Anatolia, la que cubre el Valle del Jordán, que es donde está Canaán, que es donde les digo que está Israel, Líbano, Siria, en la parte de arriba, que es donde están las primeras ciudades de las que vamos a hablar después, que son Tiro y Sidón y Jericó y todos esos que estaban en ese valle, y ese valle colinda a través del Sinaí con Egipto. Entonces la región como tal está toda conectada por el paso de las civilizaciones y su historia también está conectada, aunque todo el mundo sea distinto ahí. Pero la historia está totalmente conectada. Y así como los cananeos fueron un pueblo corredor entre el imperio egipto y el imperio babilonio, así los imperios de la Mesopotamia, asimismo la región entera, cuando las civilizaciones se expandan, se va a volver un pueblo corredor entre Asia, África y Europa. Y todos los que van para allá o vienen de para acá pasan por el Medio Oriente, y por eso todas las historias de la humanidad tienen al Medio Oriente como escenario entonces como ahora, porque son pueblos que pegan bloques de tierra donde se han desarrollado las culturas. Entonces ellos en sí mismos tienen los corredores que eran los de Canaán, pero toda la región completa es un corredor y toda la región está intercomunicada por todas las diferentes relaciones que a lo largo de los milenios, desde el comercio hasta la guerra, hasta la imposición de religiones y de culturas, han tenido. Estos pueblos están muy interrelacionados entre ellos a lo largo de la historia y la continuidad es dificilísima de establecer en algunas de estas áreas, por lo que le digo, sobre todo en la Media Luna, porque cada cual llegaba con un cuento y se la montaba que estaba ahí. Entonces, así es que se van formando todas estas civilizaciones y por eso son tan confusas de encontrar, porque aparecen un ratico y desaparecen, y aparecen otro ratico y desaparecen. Entonces, digamos, el seguimiento puntual de cada una de ellas produce una gran confusión. Pero lo clave es que esto es como una lasaña, y unas se van montando encima de otras en la misma región, en el mismo pueblo, en el mismo parche y en el mismo lugar, que era donde había agua. Y eso va a determinar la búsqueda de la supervivencia a través de la riqueza de la media luna, la inestabilidad de la media luna, los imperios que se suceden unos a los otros, los comercios, los ataques de los nómadas frente a los sedentarios, las deportaciones que llevaron a pueblos a protagonizar historias a miles de kilómetros, a muchos kilómetros de su lugar de origen, van determinando la historia de todas estas civilizaciones. Y es como nosotros estamos contando hasta ahora los orígenes de nuestro tiempo y de nuestro paso por el mundo.
Entonces, cuando usted le va a dar por reivindicar todas estas cosas, pues se mete en un problema muy grave porque cada una de ellas estuvo en ese lugar, todo el mundo pudo decir que estuvo en ese lugar, pero estuvo en ese lugar un tiempo y luego lo sacaron de ahí o le pasaron por encima. Entonces, la continuidad más grande la da Babilonia. Entonces, cada uno de estos pueblos tiene, digamos, toda esta gama de acontecimientos, hasta que un solo pueblo va a unificar a todos los demás. Los persas se van a unificar con los medas, con los iranios, con todo esto, y la unificación de todos ellos va a dar un imperio enorme, tremendo, poderoso, un imperio que no es semita, que no habla una lengua semítica, que no es de la media luna, porque habita las mesetas del Irán, que son iranios. Este pueblo va a armar ya un cuento sobre toda la experiencia de los anteriores. Este toma todas las lecciones de los anteriores y la monta en serio, y va a armar un imperio gigantesco. Este es el imperio persa. Entonces los persas van a someter a todo el mundo ahí, por parejo. Y desde Egipto, nunca Egipto, solamente por ahí una vez lo habían sometido por el Mediterráneo un pedacito y se fueron para adentro y no pasó nada más. Los primeros que les llegan de verdad en serio, rancho adentro, son los persas. Entonces los persas van a arrancar, van a llegar por el occidente hasta Grecia, que es donde los trancan porque los griegos sí los van a derrotar, y por el oriente hasta la India. Entonces toda la Mesopotamia, la Media Luna y todo este combo que hemos visto que está abajo va a quedar tributario del imperio persa. Pero los pueblos del Asia Central, lo que hoy corresponde a Afganistán, en cambio también. Entonces toda la media luna, o sea, lo que es la media luna fértil, o sea, Mesopotamia, lo que es Canaán, lo que es Anatolia, que es hoy Turquía, más los pueblos del Asia Central, porque es que actualmente Irán queda entre el Medio Oriente y el Asia Central. Y como el imperio era tan grande, entonces todos estos pueblos quedaron montados en un mismo barco y en un mismo cuento que era el imperio persa. Y el imperio persa va a unificar a todos los pueblos de la antigüedad debajo de sí, y va a imponer sus dioses, y va a imponer sus lenguas, y va a imponer su cultura, pero también va a tener una organización, ellos van a tener una organización administrativa de tributación y todo, pilísima, que se llaman las satrapías. Y este es el primer imperio, digamos, en serio. Ya la idea era de los acadios, pero la puesta en escena es de los persas. Entonces, todos estos pueblos van a quedar bajo una gigantesca sombrilla. Esa gigantesca sombrilla se va a llamar el imperio persa. Y por eso todos terminan relacionados los unos con los otros por haber estado debajo del mismo imperio durante mucho tiempo. Entonces, las influencias que eso va a tener sobre todos estos pueblos, la manera como se unifican, se relacionan, la manera como todavía tienen tantos cosas y grandes aportes de la influencia persa, y el trasegar de estas historias de la media luna, y lo que mientras tanto estaba pasando con Canaán, porque hasta ahora no hemos hablado sino de Mesopotamia, y apenas hemos hablado de Canaán, pero a Canaán hay que darle lo suyo, y es echar todo el cuento de Biblos, de Tiro, de Sidón y de todo lo que pasa por allá, que es lo que vamos a ver después. Entonces, la próxima vez vamos a ver a Canaán, toda la historia de Canaán hasta llegar a lo mismo, la sombrilla del imperio persa. Y así vamos a continuar este viaje por las civilizaciones y los tiempos en esta región en donde hoy el mundo tiene puestos sus ojos. Entonces, desde los sigurats de Marduk, desde los puentes de la Babilonia, desde la escritura de los sumerios, desde todos los avances de civilización que cada uno de estos pueblos añadió, desde la mentalidad que tuvo que mirar el mundo 4000 años más viejo de lo que se lo imaginaba, y desde todo lo que le debemos a estos pueblos olvidados que desarrollaron su grandeza con la humildad del ladrillo, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo.